Mis hermanos, aquí estamos ahora en este segundo domingo de este mes de mayo. Estamos ahora con la cuarta lección de las 6 que vamos a tener en esta segunda parte del trimestre. La primera lección fue amar. Estamos, hermanos, tratando situaciones difíciles de las relaciones humanas. Es difícil amar. Alentar a otros se hace difícil. Perdonar como la clase anterior, ¿no? No es tan fácil perdonar, se hace difícil. Y esta cuarta lección del día de hoy se titula Servir. Hermanos, aquí a donde yo quisiera que llegáramos es a que no dejemos a un lado toda oportunidad que tengamos para servir. Hay que aprovechar las oportunidades para servir. ¿Qué opina usted de un dicho popular? Yo no sé quién será, pero por ahí lo escuché y dice este dicho popular: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé de quién sea, pero creo que tiene muy buena enseñanza. Nuestra clase de hoy, decía yo, es servir. Y tal parece que es otra de las relaciones difíciles. ¿Por qué será que servir, ayudar a otros, se hace difícil? Bueno, por aquí hay algunas respuestas. Hay alguien que dice, no me gusta. Otros dicen, mejor que me sirvan. Otros dicen, que lo haga otro. Yo escuché de una hermana nuestra de otra iglesia decir que a un hermano se le pidió que ayudara a mover unas cosas. Y la respuesta de él fue muy sencilla. Hermana, ¿por qué me lo dice a mí? Ese no es mi don. Bueno, cada respuesta que hay en los humanos, ¿no? El asunto es que es en humanos salvados por Cristo Jesús, en hermanos creyentes rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, eso no debería de ser. Usted y yo debemos de aprovechar todas las oportunidades que tengamos para servir a nuestro Señor, porque sirviendo al Señor vamos a servir a nuestros semejantes. Usted y yo podemos ver lo que el Señor Jesucristo dice. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos, sirviendo, ¿no es cierto? Vino para servir y dio su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, 26 al 28. Hermanos, ¿quieren ustedes ser felices? ¿Quieren vivir de una alegría inmensa por la presencia del Señor en nuestras vidas? Busque y aproveche toda oportunidad para servir. Nuestra lección en esta mañana está basada en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. En el capítulo 5 tenemos 3 versículos y luego tenemos 6 versículos en el capítulo 6 de este mismo libro, de esta epístola a los Gálatas. Hermanos, lo que dice la primera lectura, Gálatas 5, del 13 al 15, dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en este segundo domingo de este mes de mayo, porque nos das la bendición, Señor, de estar en estos momentos y en esta situación y por estos medios con nuestra clase de escuela bíblica dominical. Mucho, Dios, te agradecemos que aprovechemos todo momento, toda oportunidad que se nos presenta, especialmente el día de hoy en estas circunstancias, de ayudar, de servir a nuestros semejantes. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, el apóstol Pablo, en los primeros 12 versículos de este capítulo 5 a los Gálatas, él está tratando de un peligro que hay cuando la libertad cristiana que tenemos ahora en Cristo Jesús pueda ser pervertida por el legalismo. Como por ejemplo, recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo es muy especial cuando escribe a estos hermanos a los Gálatas. Lo que sucede, hermanos, como sucede el día de hoy, o sucedió como sucede hoy, es que siempre hay personas que andan tratando de meterse a la iglesia, trayendo situaciones, trayendo nuevas ideas, trayendo ideas que parecen ser verdades y engañan a la gente. El apóstol Pablo había servido a los hermanos de Gálatas y los había enseñado el camino del Señor, y ellos habían convertido a la fe en Cristo Jesús. Pero no está el apóstol Pablo ahora. Llegan los judíos y empiezan a dividir a los hermanos. Como por ejemplo, ¿qué les decían? Bueno, les decían que la justicia de Dios, para que fuera completa, para que fuera suficiente, se necesitaba añadir el cumplimiento a los mandamientos. Y no únicamente a los mandamientos, sino que incluso deberían de efectuarse la circuncisión. Hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, es muy clara y nos dice que la justificación, la justicia de Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos lo dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, qué bendecidos somos por el Señor, para reconocer que la justicia nuestra es por el Señor Jesucristo, por nadie más. Él ya pagó todo en la cruz. Él cumplió con la ley cuando fue crucificado. Él cumplió, hermanos, con todo lo que el Señor nuestro Dios demandaba. Pero ¿qué cree, hermanos? Que ahora, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo, muy cuidador de su iglesia en Galacia, él les hace ver a los hermanos que hay un segundo peligro al que se nos puede presentar en la vida cristiana cuando ya disfrutamos de la libertad en Cristo. Y el segundo peligro es que abusemos de la libertad en Cristo Jesús, de la libertad cristiana. Hermanos, la libertad cristiana no le da a uno el derecho de volver a pecar. El libertinaje nunca puede ser justificado por la palabra de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, nos dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo mismo contesta y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amados hermanos, la libertad cristiana es una libertad responsable. Somos libres ahora en Cristo Jesús, pero somos libres de la condenación del pecado. Ya no vivimos según la carne, ahora vivimos según el Espíritu de nuestro Dios. Y tenemos que tener una libertad con mucha responsabilidad. Esa libertad cristiana, hermanos, es la que actúa con el poder que el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros, nos dirige en todo lo que nosotros hacemos. Y sabe, hermano, que esa libertad cristiana que tenemos en el Espíritu Santo nos ayuda a amar a Dios. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y nos ayuda a servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo, que es el segundo y grande mandamiento que el Señor Jesucristo dice, el segundo es semejante al primero. El ejemplo más grande de amar y de servir es nuestro mismo Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por usted y por mí.
¿Que no lo escribe así el apóstol Juan, capítulo 15, versículo 13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese sí que es amor. Y hermanos, usted y yo debemos demostrar ese amor hoy más que nunca y en la contingencia que vivimos, de servir a nuestros semejantes, de ayudar a nuestros semejantes. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo porque Él puso su vida en rescate por usted y en rescate por mí. Hermanos, usemos la libertad en Cristo, pero mire, hermanos, con prontitud, pronto ya, hermanos. No le diga mañana te traigo esto, no le diga mañana te voy a servir. No, hermanos, hoy, si hoy lo necesita, hoy se debe de servir. En este pasaje, en el versículo 15 de este capítulo 5 a los Gálatas, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, esto que el apóstol Pablo escribe de los Gálatas significa, hermanos, que los Gálatas se peleaban, discúlpenme la comparación, como perros y gatos. Cuidado, hermanos, con los judaizantes. No estoy hablando de los judaizantes del tiempo del apóstol Pablo. Estoy hablando de los hombres perversos el día de hoy, hermanos, que se introducen a la iglesia y la dividen. ¿Con cuánta razón el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Galacia en el capítulo 3, versículo 1, y les llama: oh Gálatas insensatos? Y pregunta: ¿quién os fascinó? En el versículo 7 del capítulo 5 les dice: ¿quién nos estorbó? Y en el mismo capítulo 5, pero ahora el versículo 12 nos dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado, y recurramos siempre a la palabra de Dios para ver si lo que aquel o este o aquellos dicen es lo que la palabra de Dios dice. Si no, no les haga caso. No les haga caso, hermanos, porque lo van a confundir, lo van a dividir si no estamos firmes en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, mejor ocupémonos en amar al Señor y en amar a nuestro prójimo. Muchas situaciones vienen por lo cómodo que a veces estamos o no estamos haciendo nada. Entonces llega cualquier otra persona y nos lleva tras de ese viento de doctrina. Hermanos, ocupémonos sirviendo. Si usted sirve hoy, todos los días, en cada momento que se necesite, usted no va a tener tiempo de darle oídos a palabras, hermanos, que no edifican. En estos momentos que vivimos, hermanos, de pandemia, son para que cumplamos con ese primero y grande mandamiento, y con el segundo que dijo el Señor es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Hermanos, quiero llevarles ahora al segundo punto de la lección. El segundo punto lo encontramos ahora hasta el capítulo 6. El capítulo 6, donde el apóstol Pablo está dando algunas exhortaciones. En este capítulo 6, la lectura la tenemos del 1 al 5. Les invito a escucharla, a leerla junto conmigo, y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, ahora aquí les invito a que pensemos más en ayudar. Voy a cambiar la palabra servir y vamos a poner la palabra ayudar. Aquí, hermanos, en esta lectura no es cómo fue que el hermano fue sorprendido de alguna falta.
No debemos de andar viendo, buscando, hermano, a ver en qué falla. No, sino que usted y yo veamos cómo podemos ayudar a levantarse al hermano que ha caído. ¿Cómo podemos ayudarlo a que se restaure? Vuelvo a repetir, no la hagamos de detectives ni de investigadores, a ver si el hermano o la hermana, a ver qué cosas hacen y poder acusarlos. No, mi hermano, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Aquí lo que el apóstol Pablo nos dice es, vuelvo a repetirlo, cómo es que usted y yo vamos a ayudar a restaurar al hermano que ha caído. La razón es porque usted o yo podemos caer como él cayó. Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que tenemos que buscar maneras, formas de volver a poner al hermano que cometió esa falta, ponerlo en el lugar que le corresponde estar, en la iglesia del Señor. Y es muy claro aquí, hermanos, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales. Esto no quiere decir que hay un grupo de hermanos que son más espirituales que otros. No, cualquiera de los creyentes en Cristo va a orar al Señor, a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder ayudar al hermano que sabe que ha caído. No empiece a mencionarlo en todas partes. Este hermano pecó, este hermano hizo esto, este hermano aquello hizo. No, usted se dio cuenta, el hermano se lo contó, o usted se dio cuenta, hable con el hermano y dígale que van a orar juntos, que van a buscar la dirección de Dios para poder ayudarlo y levantarlo. Hermanos, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Él pide a todo creyente para que, dirigido, vuelvo a repetirlo, por el Espíritu del Señor, ayude al que cometió esa falta. ¿Cómo debe hacerlo? Él mismo nos da una respuesta aquí. Con un espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre significa con suavidad, con dulzura, con gentileza. Pero ¿cómo voy a tratar a un hermano que hizo esto o aquello, que ofendió a la iglesia? Bueno, eso dice la Escritura, hermanos. Aquí la Biblia no dice que nosotros pensemos cómo. Dice con espíritu de mansedumbre. Y mansedumbre, eso es lo que significa. En griego, esta palabra mansedumbre, restaurar, significa arreglar huesos rotos o componer redes rotas. Pienso que alguien que cayó y se le soltaron los huesos. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es volver a acomodar cada huesecito en el lugar que le corresponde para que esté completito ya el hermano. Y ahora sí, vámonos, mi hermano, a trabajar en la obra del Señor, que es lo que nos corresponde hacer a todos. Hermanos, el que restaura debe de hacerlo a sabiendas de que también él es un pecador. Y sabe de dónde le restauró el Señor. Y sabe que también ha cometido faltas y que es capaz de cometerlas otra vez. Por eso, vuelvo a subrayarlo, hermanos. Cuando restauremos, hagámoslos con suavidad, con humildad, con mucho cuidado al ayudar a nuestro hermano caído. Tenemos que mostrarle el amor del Señor. Así como Cristo restauró nuestras vidas, así como el Señor Jesucristo, con manos cariñosas, suaves, nos tiene en su mano, nos protege en sus manos. Ustedes y yo tenemos que hacer eso con el hermano caído. Eso es lo que significa sobrellevar las cargas los unos de los otros. La restauración es una de las cargas, hermanos, que los cristianos debemos hacer juntos. Debemos hacer que las cargas sean más livianas, que las situaciones difíciles de la vida, usted y yo, en oración, en ayuda mutua,
ayudemos a que el hermano no siente esas cargas tan pesadas y hagan que el hermano caiga. ¿Qué no lo dice así el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16? Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. ¿Que no lo escribe así también el apóstol Pablo en Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, pero llorad con los que lloran. Eso, hermanos, quiere decir que vamos a estar ayudando al hermano con las cargas que lleva. El apóstol Pablo también escribe en su primera carta a los Corintios 12:26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Hermanos, todas las cargas para uno solo es muy pesada. Por eso hay que ayudar. Y hay que hacerlo hoy que el hermano nos necesita, hermanos. Me gozo cuando en esos aparatitos y por WhatsApp que estamos usando ahora en los grupos, el hermano pide oración. Parece una oración muy simple, pero hermanos, es una necesidad del hermano, para él es una carga. Y oramos y nos damos cuenta que el Señor nos escucha porque Él es una de las bendiciones que tenemos, que Él nos escucha, que Él nos mira. Y nos gozamos cuando sabemos que mi pariente salió ya de este virus que está quejando a la humanidad. Y nos gozamos cuando el hermano dice, ya salió por quien yo pedía oración, ya salió del hospital. Hasta por alguien que no es nuestro familiar estamos pidiendo oración. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay que servir hoy. Ayudemos a los hermanos a que las cargas sean menos pesadas. Hoy nos necesitan. Acudamos hoy a servir. Hermanos, somos individualmente responsables por la actuación diaria usted y yo. Oremos por y con ellos, con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Estemos con ellos, por ellos, y ofrezcamos la ayuda en sus necesidades. Hermanos, en tercer lugar, quiero llevarlos ahora al último versículo de la lección del día de hoy, que nos dice así el versículo 10 del capítulo 6 de Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá oportunidad de hacer el bien, de servir, de ayudar el día de hoy? Creo que todos estarán diciendo que sí. Aquí el apóstol Pablo es la exhortación que nos hace. Hay que hacer el bien cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto quiere decir que todos podemos participar haciendo el bien. Tiene mucha fuerza, va a poder hacer mucho. Tiene poca fuerza, va a poder hacer poco. Pero va a hacer algo. Eso es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Este versículo 10 nos dice, hagamos bien ¿a quién? Nada más a los hermanos de la iglesia, nada más al que me cae bien, nada más a este porque me ha ayudado. No, la palabra de Dios dice a todos. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo. Hagamos bien a todos. ¿Por qué a todos? Bueno, hermanos, porque usted y yo, bíblicamente sabemos que no somos de este mundo, pero aquí estamos en el mundo. Y mientras que estemos en este mundo, debemos de ser luz y sal. Debemos, hermanos, dar testimonio, de ser testimonios vivos de nuestro Padre Celestial, de la transformación que la presencia de Cristo y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de dar testimonio en medio de una sociedad que está muy alejada de nuestro Señor. Hermanos, usted y yo somos instrumentos de nuestro Dios para anunciar con voz y hechos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable,
como lo escribe el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 2, versículo 9. Pregunto, hermanos, ¿por qué primeramente a los de la familia de la fe? Hermanos, porque un hombre no le va a hacer el bien a todos si primeramente no lo hace a uno de su propia familia. ¿Sí me entiende esto? El hacer el bien no puede estar solo a la familia de la fe, pero debe de empezar por la familia de la fe. Ahí tiene que empezar. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga a hacer el bien. En estos tiempos difíciles, hermanos, desprendámonos, por favor. Yo agradezco al Señor mucho por nuestra iglesia. Y estoy hablando de mis hermanos en la fe. Estoy hablando de que se están desprendiendo, no únicamente de lo económico, se desprenden de su tiempo. Mis hermanos que hacen estos programas se desprenden de su tiempo para servir aquí. Mis hermanos que van y reparten despensas, se desprenden de su tiempo, de su mueble, lo ponen al servicio del Señor. Mi hermano, mi hermana que está en oración, que está de rodillas, está dedicando un tiempo para servir a los demás. Hermanos, todos, poco, mucho, podemos servir al Señor. Y hermanos, me da gusto porque no únicamente se está ayudando a los hermanos de la iglesia. Yo le comentaba a un hermano que va y reparte algunas cosas. Hermano, dele a la señora, dele algo a la señora. Hermanos, es de gran bendición servir. Sirvamos al Señor, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más te rogamos y te agradecemos porque nos has dado la bendición en este segundo domingo de este mes de mayo de poder ver tu palabra y encontrar en ella que tú quieres, Señor, que amemos de todo corazón a las personas. Que si te amamos a ti, hemos de amar también a nuestros semejantes. Danos la bendición, Señor, en estos momentos de dificultad mundial para servir a nuestros semejantes, Señor. Danos la oportunidad, Padre, de compartir de lo mucho, de lo poco que tengamos, compartir con los demás hoy que hay necesidad, Padre. Ten piedad y ten misericordia, Dios. Te lo agradezco, te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo.